Este fin de semana, mis hermanos, nos corresponde eh, las dos parashot, que es la parashot 27 Tazria y la parashá 28, que es la parashá Metzorah. La palabra Tazria, esta es una palabra hebrea que significa ella concibe. Y la palabra Metzorah, lo que significa es el que tiene Zarat. El que tiene Zarat, traducido normalmente en todas las versiones como lepra, ¿no? Pero Zarat pues es algo mucho más que una enfermedad, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar desarrollando a través de, esta, de estas dos parashot que vamos a leer y que vamos a estar pues revisando en esta semana. Es un mensaje, ¿no?, que se reúnen estas dos parashot. Ella concibe al que tiene Zarat. Ella concibe cuando se lee así separado, y el que tiene Zarat, el que tiene lepra. Entonces vamos a considerar bastante este asunto de el que tiene Zarat, ¿no? Metzorah, lo que significa es el que tiene Zarat, el que tiene lepra. Y esta semana sí que es increíble, pues la palabra que el Eterno está trayendo a través de las dos parashot. En Vaikra capítulo 12, 1, 2, Levítico 12, 1, 2, donde vamos a estar iniciando la lectura. Dice: y habló Adonai a Moshe diciendo: dile a los hijos de Israel, si una mujer concibe y da a luz un niño, ella estará inmunda por 7 días con la misma inmundicia como en Nidá. Esta palabra Nidá lo que significa es alejarse, ¿no? Entonces, cuando ella está teniendo su periodo de menstruación, cuando está en el periodo de Nidá, dile a los hijos de Israel, si una mujer concibe y da a luz un niño, ella estará inmunda por 7 días con la misma inmundicia como en Nidá, cuando ella está teniendo su periodo de menstruación, su periodo de Nidá. En la porción de la Torá Shemini, que fue la última porción de la parashá que estuvimos viendo, Elohim ordenó ahí las leyes kosher, identificando qué animales eran aptos para el consumo y qué animales no. También discutimos en esta parashá Shemini, que fue la última que vimos antes de todas estas festividades, se discutió algunas de las leyes de pureza ritual, instruyendo a los israelitas, como está registrado en Vaikra 10:10, para que ustedes distingan entre lo kadosh y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Esta es esta gran separación que está haciendo pues el Eterno en nuestras vidas, ¿no? A través de la Torah vamos percibiendo cómo necesitamos nosotros distinguir lo que es kadosh de lo que es profano, lo que es inmundo de lo que es limpio. Y lógicamente el Ruach del Eterno pues nos llevará a vivir en esta dirección, ¿no?, de lo kadosh, en esta línea de lo que es limpio. Ahora, la doble porción de las escrituras de esta semana, que es Tazria Mesorah, continuamos con las leyes de pureza ritual. Esto en hebreo es Taorá, esta pureza ritual, y la impureza, que es Tumá. Y vamos a estar concentrados en esto, ¿no?, lo que es la purificación y la restauración. ¿La purificación de qué? La purificación de el Zarat. Y por eso esta semana hablando, ella concibe en Tazria, y en Metzorah pues está hablando de el que tiene Zarat. Y esto es lo que nosotros necesitamos centrarnos esta semana, ¿no? Cómo ser purificados de el Zarat. Normalmente es traducido como lepra, pero esto más que una enfermedad, como la lepra, esto tiene que ver con esta inclinación al mal que está en todos los seres humanos, ¿no? Esta inclinación al mal que fue la herencia de la caída,
que fue lo que Hasatán pues inyectó en el hombre, esta parte satánica, oscura que hay en el hombre, que hace que el hombre se incline hacia lo que no es puro, que el hombre se incline hacia lo que es profano, que el hombre se incline hacia lo inmundo. Pero esta semana pues también la esperanza es cómo ser purificados de esta inclinación, de esta fuerza que opera pues en el ser humano. En Vaikra capítulo 13, 45 al 46, dice: todos los que tengan llagas de zarat usarán vestiduras rasgadas y pelo suelto, cubrirán su labio superior y gritarán: inmundo, inmundo. Por el tiempo en que tenga las llagas estará inmundo, puesto que es inmundo, vivirá aislado, vivirá fuera del campamento. Tanto Tazria como Mesorá se centran en las leyes de lo que comúnmente se conoce como la lepra. Pero esto hablando de una condición espiritual que hace que los afectados se vuelvan impuros delante del Eterno. Estas porciones describen las leyes sobre cómo manejar la Metzorá, cómo manejar la persona infectada y cómo se puede purificar una vez que se haya curado. La palabra hebrea que se traduce lepra es esta palabra zarat, el que tiene zarat. Lepra, pero esto recuerden que es una condición espiritual. Más que una enfermedad física meramente, es la condición espiritual y esta inclinación al mal que opera en el interior de cada persona. Entonces, zarat en realidad no corresponde a la aflicción moderna de la lepra, lo que se conoce hoy como la lepra. ¿Por qué? Porque su origen es espiritual y habla de la naturaleza de el pecado. La naturaleza de el pecado, y cuando la escritura habla de el pecado, está hablando de esta inclinación al mal, está hablando de esta ley que opera dentro del ser humano, pues inclinándolo lejos del Eterno. Pero obviamente tiene una manifestación física. La manifestación física, digamos, es lo más pequeño del zarat. La condición es identificada por un Cohen. La condición de la persona que tiene zarat. No lo identifica un médico, sino que lo identifica un Cohen. De hecho, zarat puede afectar a una persona, puede afectar a su casa, puede afectar una prenda de vestir, ya que está hablando de esta condición espiritual, de esta naturaleza del pecado. Como nosotros leemos en el Brit Hadashaya, la descripción que Shaul da de esta situación. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una ley superior que nos lleva a hacer el mal. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, esto es el zarat. El pecado que mora en nosotros es esta naturaleza que heredamos de Hasatán, lógicamente la cual opera en cada persona para alejarlo del Eterno, y no solamente alejarnos, sino ofender y tener una vida pues contraria a la voluntad del Eterno. Ahora, ¿cómo trata la comunidad de Israel con una persona afectada por zarat? Una metzorá, o sea, una persona que tiene zarat. ¿Cómo se trata en Israel? Una vez que se confirma mediante una serie de pruebas que la condición es realmente zarat, la metzorá, o sea, esta persona que está afectada, se declara tamé, se declara impuro, se declara profano. El afectado se aísla de la comunidad, el enfermo se aísla de la comunidad para evitar contaminar e infectar a otros a través del contacto. Y esto es Torah, esto es Torah. Hoy, por ejemplo, con este engaño que están vendiendo a todo el mundo de aislar a toda la gente, aislar aún a los sanos, eso es una locura. Eso procede del enemigo. Porque aquí en la
en el trato que daba el pueblo y los Kohanim a una persona impura, a una profana, a una persona que tenía zarat, pues era a la persona enferma la que se aislaba. Y era esta persona que tenía que seguir un tratamiento espiritual, pues hasta que se recuperara. Pero hoy están aislando a todo mundo. Hoy aíslan a todos los sanos, porque la verdad no hay enfermos de lo que ellos están diciendo. Aíslan a todo mundo, confinan a todo mundo, porque supuestamente todo mundo contagia. No, los que contagian son los enfermos. Y por eso vemos que esto es un plan satánico, esto que hay hoy día, que no tiene nada que ver con la orden y con la manera como el Eterno opera. Y por eso nosotros debemos creer en la palabra del Eterno y no a los medios de comunicación y no a toda esta mentira que se ha plagado supuestamente, que todo el mundo está enfermo y que todo el mundo pues nos va a contaminar. Mentira, eso no es así. El afectado era aislado de la comunidad, el enfermo. ¿Y a quién se trataba el enfermo? Pero hoy quieren darle vacuna a todo mundo, supuestamente para prevenirlo de algo que no existe. Entonces, ojo, porque esto es un engaño. El afectado se aísla de la comunidad para evitar contaminar, para evitar infectar a otros a través del contacto. Esta persona que tiene Sará, Mesorá, debía vivir solo fuera del campamento hasta que estuviera pues otra vez completamente curado. Y es el papel del Cohen verificar periódicamente a la persona afectada para determinar cuándo puede regresar a la comunidad, para que pueda volver a estar completamente involucrada en la comunidad. Sin embargo, en términos de una casa, si el zarat se extiende después de una semana de cuarentena, las piedras infectadas se eliminarían y se arrojaban pues a un lugar impuro. Si las lesiones reaparecen después de que se reemplazan las piedras y se raspa y vuelve a incluir la casa, entonces se destruye toda la casa. Sus piedras, madera y polvo son llevados a un lugar limpio. Esto es lo que dice Vaikra 14, 44 y 45. Entonces el Cohen entrará y la examinará. Si él ve que la infección se ha extendido en la casa, es zarat, contagioso en la casa, es inmunda. Demolerá la casa y tomará sus piedras, madera y yeso fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Ahora, una vez que se cura la Mesorá, o sea, la persona que tiene Sará, la persona que tiene lepra, sea varón o hembra, pasa por el proceso de purificación descrito en la Torá. Ya se sanó, ahora hay que purificarse porque estaba impuro. En Vaikra 14, 1 y 2 dice: Adonai habló a Moshe diciendo: esta será la ley referente a la persona afligida con zarat. En el día de su purificación será traído al Cohen. Para que el proceso de curación se complete y la Mesorá, la persona que tiene Sará, se reintegre a la comunidad, se realiza una serie compleja de ofrendas, comenzando el primer día con 2 aves limpias, uno que se mata y otro que se libera. Aunque esta persona que tiene Sará, esta persona contaminada y ya limpia, puede regresar a la comunidad, debe vivir fuera de su tienda durante 7 días. Y en el 7º día, la Mesorá, la persona que está afectada, se afeita todo el cabello, incluidas las cejas, y se baña en agua, hace una tevilá. Como parte de la ceremonia, en el 8º día del proceso de purificación, el Cohen colocará parte del aceite y la sangre de la ofrenda por la culpa de un cordero macho. Esta sangre se colocaba en la punta de la oreja derecha del que está siendo limpiado y sobre el pulgar de la mano derecha y del dedo gordo del pie, como dice Vaikra 14, 10 al 14.
Ahora, esto representa la expiación, la limpieza de todo lo que escuchamos. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a vivir una vida en derrota espiritualmente? Por lo que escucha, por lo que están escuchando sus oídos. Por eso era necesario la purificación de sus oídos, de el dedo de la mano derecha, del dedo pulgar, o sea, hablando de que tiene que usted mirar qué está haciendo. Usted tiene que mirar qué está haciendo que lo está llevando a estar contaminado. Y cómo está caminando, qué caminos está usted tomando. Entonces, la expiación y la limpieza de todo lo que escuchamos, de todo lo que hacemos y de cada camino que tomamos. O sea, esto era lo que tenía que hacer el Cohen, y esta era la expiación que él debía hacer de todas estas partes del cuerpo, como una guía para nosotros hoy, que el zarat, que el pecado toma fuerza por lo que escuchamos, por lo que hacemos o por los caminos que estamos viviendo. Ahora, la causa del zarat, la causa de el pecado, la causa de esta lepra, para poder entender que eran los que estaban contaminados, en el Teilín 34, 12, 13 dice: ¿cuál de ustedes quiere vivir disfrutando de buenas cosas? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaños. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaños. El judaísmo considera que el chisme y la calumnia son un tipo de lepra moral. Y los rabinos consideran que el zarat como una aflicción de Elohim, como un castigo principalmente por la comunión y por la comunicación destructiva, como la calumnia o el chisme, aunque el orgullo y el egocentrismo puede estar en el corazón de este pecado. O sea, estas son las cosas graves que por experiencia a lo largo de los tiempos pues se ha visto que es lo que trae Sará, lo que hace que una persona contraiga el Sará, contraiga esta enfermedad. El chisme y la calumnia pueden ser causados por el odio sin fundamento del que habla. En hebreo esto es sinad hinam, o sea, odio a su gracia, odio a su belleza, odio a su encanto, odio sin fundamento. Además, la comunicación maligna pues lleva a otros también al odio. O sea, esto arrastra, esto es como un tsunami. Va llevando a todos a que tomen esta actitud. Ahora, el relato de la lepra de Miriam es evidencia de la conexión entre el discurso maligno y el zarat. Después de que ella y su hermano Aarón se atrevieron a hablar mal de su hermano Moshe y de su esposa Cusita, ella se vio afectada por el zarat. En Números 12, 1, 2 dice: Miriam y Aarón comenzaron a criticar a Moshe a causa de la mujer etíope con la cual él se había casado, porque de hecho se había casado con una mujer etíope. Ellos dijeron: ¿es verdad que Adonai solamente ha hablado a Moshe? ¿No ha hablado él con nosotros también? Adonai los oyó. La ira de Elohim se encendió contra Miriam y él la afligió con zarat, diciéndole, miren ahí en Bamidbar, Números 12, 8, 10. Con él yo hablo cara a cara y claramente, no en enigmas. Él ve la imagen de Adonai, así que ¿por qué no tienen temor de criticar a mi siervo Moshe? La furia de Adonai se encendió contra ellos y entonces él se fue. Pero cuando la nube fue levantada de encima de la tienda, Miriam tenía zarat, tan blanco como la nieve. Aarón miró a Miriam y ella estaba blanca como la nieve. Esto, mis hermanos, debía ser suficiente para darnos
a cada uno de nosotros un temor saludable de chismear o de calumniar a alguien, especialmente a los ungidos del Eterno, que fueron puestos para servirlo en una posición de liderazgo público en el ministerio del Eterno. Ahora, en Gilel vemos el poder de la purificación y de la restauración. Gilel 17, 11 al 14 dice: en camino a Jerusalén, Yeshua pasó por los campos fronterizos entre Shomrón y Galil. Cuando entraba en una de las aldeas, le salieron al encuentro 10 afligidos con Sarat, los cuales se pararon a la distancia. Y lo llamaron y alzaron la voz y dijeron: Yeshua Rabí, ten compasión de nosotros. Al verlos, él dijo: vayan y que los examinen los Coanim. Y mientras iban, fueron limpios. Ahora, Yeshua es el Mashiach. Y Yeshua, el Mashiach, durante el tiempo de su ministerio en la tierra, curó a muchas personas desafortunadas que se vieron afectadas por esta terrible condición. Y Yeshua confirmó el proceso de purificación que se encuentra en esta parashá, cuando sanó a un leproso, declarándolo tahor, declarándolo limpio. Mire lo que dice Gilel 5, 12 al 14. Una vez cuando Yeshua estaba en uno de los pueblos, vino a él un hombre cubierto de Sarat. Y cuando vio a Yeshua, cayó con el rostro en tierra y le suplicó: Adoní, si quieres, puedes limpiarme. Y Yeshua extendió su mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. De inmediato el Sarat le dejó. Ahora, mire cómo Yeshua mantuvo aquí la ley que él había dado al pueblo. En el verso 14 dice: le ordenó, no se lo digas a nadie. Sin embargo, ve, preséntate ante los Coanim y ofrece la ofrenda por tu purificación, según ordenó Moshe, como testimonio a ellos. Ahora, en Lucas 17, Yeshua cura a 10 hombres con Sarat, pero solo uno regresa para agradecerle. 10 hombres con Sarat. Esto lógicamente está hablando de todo Israel, ¿no? O sea, esto es algo que compete a todas las tribus. Ahora, cuando este hombre regresa, Yeshua lo envía a informar su curación al Cohen de turno. Así como estos leprosos necesitaban informar al Cohen, también aquellos que han sido contaminados por un pecado grave necesitan un sistema de rendición de cuentas a aquellos en posiciones de liderazgo espiritual. Esto tienen que hacerlo, o sea, esta es la orden que ha dado el Eterno. De haber un proceso en el cuerpo del Mesías para la restauración de aquellos que han caído en la inmoralidad y han sido sanados mediante el arrepentimiento y el ministerio del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Hay muchas personas que no podrán levantarse de su condición caída, o sea, no podrán porque tendrán que humillarse pues a lo que el Eterno ha ordenado aquí, como Yeshua mismo lo ordenó. Ve al Cohen y presenta la ofrenda que ordenó Moshe, presenta y haz lo que ordenó Moshe. Según el Sanedrín 98b del Talmud, que lógicamente esto habla de la tradición oral, no le animamos a que lea el Talmud, tampoco creemos pues que el Talmud sea inspiración del Ruach. Libros de historias donde encontramos muchas lecciones de la historia del pueblo. Según el Sanedrín 98, el Mesías se llama el leproso. Este es uno de los títulos que le da el Talmud a Yeshua, al Mashiach. Le da el título de el leproso. Como dice Isaías 53:4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sin embargo,
nosotros no consideramos que por nosotros fue azotado, herido y abatido por Adonai. Y es por esta situación que a Yeshua le dan este título también de el Mesías leproso, el leproso. Lógicamente, usted puede ver, ¿no? Si Él está llevando todas nuestras enfermedades en su cuerpo, imagínese, todas las enfermedades de manera física, de manera real, fueron puestas en el Mashiach. Y no solamente todas las enfermedades, sino todos los dolores, todos los azotes, todas las heridas, todos los abatimientos fueron puestos en el Mashiach. Y por eso este título, el leproso, es uno de los títulos del Mashiach, según el Talmud. Sin embargo, otra interpretación del Mesías espera que sea alto, poderoso, exaltado, no humilde, afligido o asociado con pecadores o leprosos. Esta idea la basan en Isaías 52:13, donde dice: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido, ensalzado y será muy enaltecido. ¿Cómo podemos reconciliar estas dos imágenes del Mashiach? Sí, una habla del Mashiach en su primera venida. Y Yeshua en su primera venida pues vino como un siervo humilde, entrando en Jerusalén al lomo de un potro de un burro, comió con pecadores, se asoció con recaudadores de impuestos, comportamiento por el cual fue mal entendido y despreciado. Murió. Cuando el humilde cordero fue llevado a la matanza para hacer expiación por nuestros pecados. Isaías 53:5 dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra shalom fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Y Yeshua no vino por los orgullosos, por los justos, sino por los leprosos de la sociedad, aquellos que son pobres, humildes, enfermos, marginados. No vino a asociarse con los ricos y famosos, sino a limpiar a aquellos que habían sido contaminados, domesticados por el pecado. Para ilustrar esta verdad, Yeshua contó una parábola a algunos que confiaban en su propia justicia y que menospreciaban a los demás. Gilel 18:10-14. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era un parush y el otro un cobrador de impuestos. El parush, puesto en pie, oraba consigo mismo: Oh Elohim, te agradezco que no soy como el resto de la humanidad, avaro, deshonesto, inmoral, o como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y pago los diezmos de mis ganancias totales. Pero el cobrador de impuestos, parado a lo lejos, dijo: Elohim, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Les digo que este hombre fue a su casa justificado ante Adonai, al contrario del otro, porque todo aquel que se exalte a sí mismo será humillado, pero todo aquel que se humilla a sí mismo será exaltado. Ahora, según el pensamiento judío, el Redentor Moshiach, el Mashiach, sufre las agonías del Zarat al tomar sobre sí mismo y sufrir personalmente el dolor de su pueblo en el exilio. Tradicionalmente se cree que el día de la purificación en esta lectura de la Torá se refiere al día de la redención, cuando viene el Mashiach. Como creyentes, entendemos que Yeshua cumplió esto. Como dice Kefa Ale, primera de Kefa 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el poste e hirió de muerte en nosotros al Yetzer Hará, el pecado, y podamos vivir para la justicia, y por las heridas que él sufrió, nosotros fuimos sanados. Además, el Mashiach vendrá nuevamente para sanar a todos los Zarat, a todos los contaminados con esta enfermedad en nuestro mundo. En ese día él será exaltado para gobernar y reinar para siempre sobre el trono de su padre David en Jerusalén. El exilio
que todo Israel será cosa del pasado y todo su pueblo morará con seguridad en su propia tierra, como dice el profeta Isaías 9:7. Su gobierno se extenderá y la paz no tendrá fin para el trono de David y su reino, que ya sostiene con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. El celo de Adonai Sebaot hará esto. Cuando llegue ese día, dice Isaías 11, 5, 6, justicia será la faja alrededor de su cintura y sus caderas vestidas con verdad. El lobo habitará con el cordero, el leopardo se acostará con el cabrito, el becerro, el león joven y la oveja engornada juntos, un niño pequeño para guiarnos. Ahora, en la porción profética de la semana, viene toda la aplicación de esto. En la porción profética, en la Haftará, para las dos parashot, tanto Tazria como Metzorah, ambas porciones de la Haftará se ocupan de Tzarat. Recuerde que Metzorah lo que significa es aquel que está infectado, digamos así, por el Zarat. Eso es Metzorah. Ahora, las dos parashot, tanto Tazria como Metzorah, se ocupan de Zarat. Ahora, en la porción de Tazria, miren mis hermanos, en la porción de Tazria vemos la historia de Naamán. Naamán es el capitán del ejército del rey de Aram, una tierra donde ahora se encuentra Siria. Naamán era un hombre valiente, pero también leproso. La esposa de Naamán tenía una sirvienta israelita que fue capturada durante una incursión aramea en Israel. La niña, mire tan tremendamente el mensaje claro que le entrega la niña a la esposa de Naamán. Una niña le aconsejó a Naamán que viera al profeta Eliseo en Israel para recibir curación. Miren esto, mis hermanos. La niña le aconsejó a Naamán que viera al profeta Eliseo. Recuerda que Elisha en hebreo lo que significa es Elohim es salvación. Y por lo tanto el profeta pues está representando aquí a nuestro profeta, a Yeshua. Y la niña aconseja a Naamán que viera al profeta. ¿Por qué recalco esto? Porque es muy importante nosotros oír qué es lo que está diciendo el Eterno. Recuerda que la sangre venía sobre los oídos primero, luego sobre los dedos y luego sobre los pies, porque el Eterno quiere que escuchemos bien. Entonces la niña le aconseja a Naamán que vaya a Israel porque ahí hay un profeta del Eterno y con toda seguridad pues el profeta lo curará. Ahora, Naamán finalmente fue, pero no escuchó lo que la niña le dijo. Y la experiencia pues comenzó a volverse no agradable para Naamán. Mire lo que dice ahora Segunda de Reyes, Malachim Bet, Segunda de Reyes 5:5-8. Dice, el rey de Aram dijo a Naamán, ve ahora, yo enviaré una carta al rey de Israel. Él emprendió viaje tomando con él 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 cambios de vestiduras. Él le trajo al rey de Israel la carta que decía, cuando esta carta llegue a ti, verás que te he enviado mi siervo Naamán para que cures su zarat. Cuando el rey de Israel terminó de leer la carta, rasgó sus vestidos y preguntó, ¿soy yo Adonai capaz de matar y hacer vivir? Para que él me envíe un hombre para curarlo de zarat. Se puede ver que está buscando ocasión para pelear conmigo. Ay, mis hermanos, qué tremendo esto. Qué tremendo no poder diferenciar entre
los hombres del Eterno y los políticos, hoy pasa lo mismo. Hoy Israel está lleno de políticos y la gente no discierne que nosotros necesitamos es a los que tienen la palabra del Eterno. Y esto es tremendo. Mis hermanos, por ejemplo, en Ecuador, ellos son testigos de este testimonio que yo les voy a contar rápidamente. En una ocasión fuimos invitados por el embajador de Israel en aquel entonces en Ecuador, el embajador, a una reunión que hicieron más de 100 pastores de la iglesia cristiana. Y cuando llegamos a la reunión, ahí estaba el embajador y muchos pastores comenzaron a hacer preguntas al embajador con respecto a la Torá, con respecto a cosas de la Torá. Algo como lo que está pasando aquí. Es que la niña le dijo claramente que fuera al profeta Eliseo para recibir la curación. Pero mire que Naamán y el rey de Aram se van hasta el rey de Israel. ¿Y qué tiene que ver el rey aquí en esta situación? Y en esta noche que le digo que estábamos aquí con el embajador de Israel en Ecuador, comenzaron a hacerle preguntas sobre la Torá. Hasta el momento que él tuvo que pararse y decir, a ver, entiendan que yo soy el embajador de Israel en Ecuador. Estoy aquí para hacer convenios y cosas diplomáticas, pero pues con asuntos de la Torá, con asuntos de la palabra del Eterno, pues, esto es otra cosa. No es esto que está pasando aquí. Hoy también nosotros necesitamos. ¿Por qué el Eterno trae esta palabra hoy día? Porque muchos hoy tienen mucha afinidad hacia la parte política de Israel, pero no hacia la parte de la palabra del Eterno. Por eso la niña le aconsejó a Naamán que fuera y viera al profeta Eliseo, Elisha, en Israel para que recibiera curación. Ahora mira el problema, ¿dónde está él? Ahora él está por otro lado, está por allá buscando cita con el rey de Israel y llevándole una carta para que el rey lo sane. Bueno, esto no es así. Hoy muchos, imagínense, y no pueden ver esta situación. Entonces parten es a tratar de buscar también convenios y hacer aliyá por la parte política y bueno, otros van es hacia el rabinato. Pues es que aquí dice a los profetas, vayan al profeta, a todos aquellos que creen en el Mashiach. Nosotros no vamos a Israel para hacer un tour allá en el pueblo ortodoxo. No, vamos a visitar a nuestros hermanos, a todos aquellos que creen en el Mashiach, tanto de casa de Yehudá como tantos otros que creen en el Mashiach en Israel. Y esto es lo que está diciendo aquí el Eterno. Hoy ustedes, mis hermanos, aprendan a tener este discernimiento, a orar por todos aquellos hijos del Eterno en Israel que creen en el Mashiach, todos aquellos que representan a Elisha, todos aquellos que representan al Salvador de Israel, donde está la curación. Mire que está hablando aquí de leprosos. Ahora, Eliseo no se reunió personalmente con Naamán. Cuando Eliseo oyó, dice el verso 8, pero cuando Elisha, el hombre de Adonai, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió un mensaje al rey: ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Solo hazlo venir a mí, y él sabrá que hay un profeta en Israel. Hermanos, nosotros necesitamos saber que hay un solo profeta en Israel, que Yeshua, el profeta, él es el profeta de Israel. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. El Eterno en el pasado habló de muchas maneras al pueblo, pero en este último tiempo nos habla en el Hijo, porque Él es el profeta. Profeta como yo, dijo Moshe, levantará el Eterno. Entonces nosotros necesitamos saber que hay un profeta en Israel, que hay un profeta, de él podemos recibir curación, de él podemos recibir curación todos los que estamos leprosos, todos los que tenemos lepra, podemos ir a Israel o al Salvador de Israel, a Yeshua, del cual recibiremos nosotros la curación.
No necesitamos ir a tantos lugares, hermano. ¿Cuál es la quejilá más perfecta? No, es que no estamos llamados es a ir a Yeshua. Todos venir a Yeshua, venir a Él. Ah, ¿cuál es el moré más capacitado? No, hermano, olvídese de todo eso. Estamos llamados a ir al Mashiach. Mire que este hombre fue al rey. Y usted no va a encontrar sanidad así vaya al mismo rey de Israel. O sea, un rey humano, ¿no? O a los políticos de hoy. No, es al Mashiach de Israel, al que está representando y al que esta niña estaba dirigiendo a Naamán. La niña le aconsejó a Naamán que viera al profeta Elisha. Elisha significa Adonai es la salvación. Ah, vaya porque ahí en Israel está el Elohim de Israel. Está el Mashiach, Elisha. Adonai es la salvación. Ahora, Eliseo no se reunió personalmente con Naamán. Él envió un mensajero que le indicó que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Esa fue toda la noticia que le mandó Elisha. Ahora, en el Tanaj, 7 es el número de perfección, descanso, de plenitud. Y por eso cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, con respecto a la Tevila, a la inmersión, vemos que justamente hay 7 tipos de inmersión en Israel. Esos estudios los pueden ver ustedes en Tevilá, inmersión, ¿no? Y en el Tanaj estos 7 hablan del número de perfección, de descanso, de plenitud. Ahora, al principio Naamán se ofendió, ya que él esperaba una recepción más personal y a su altura, lógicamente. Es que era un capitán del ejército. Ahora, luego, para el colmo de males, le dijeron que se lavara en el insignificante y diminuto río Jordán. Mire cómo está registrado en 2 de Reyes 5, 11, 12. Pero Naamán se enojó y se fue diciendo, aquí está. Yo creí por seguro que él saldría personalmente, que se pararía, clamaría en el nombre de Adonai su Elohim y meneara su mano sobre la parte enferma y así sanaría a la persona con Sarat. ¿No son Amaná y Parpar, los ríos de Damasec, mejores que toda el área de Israel? ¿Por qué no puedo bañarme en ellos y ser limpio? Así que se volvió y se fue enfurecido. Afortunadamente para Naamán, sus siervos tuvieron el valor y la fidelidad para desafiarlo. 2 de Reyes 5:13. Pero sus sirvientes se acercaron y le dijeron, si el profeta te hubiera pedido que hicieras algo realmente difícil, ¿no lo hubieras hecho? Así que ¿no tiene más sentido hacer lo que él dice? Bañarte y ser limpio. Ahora, Naamán se arrepintió de su actitud de orgullo, de superioridad y decidió obedecer las palabras de Elisha. Esta inmersión en agua, esto que llamamos mikveh en hebreo, esto es una práctica corriente en Israel. Es una práctica y tiene muchas aplicaciones. Y es a partir de estas prácticas de inmersión, pues que tanto el catolicismo como el cristianismo desarrollaron el rito del bautismo. De aquí es donde ellos han desarrollado, como tratando de imitar esto. Pero esto es muy profundo en la fe hebrea. Ahora, después de que Naamán entró en la mikveh y fue sumergido 7 veces, su carne, ¿qué dice la palabra? Se volvió como la de un niño pequeño. Nahar Katán, un niño pequeño, de un niño prácticamente recién nacido. Y quedó limpio, quedó tahor, literalmente puro. O sea, no solamente su cuerpo fue sanado, sino que también su ruach. Ahora, salió del agua con piel nueva y con ruach nuevo, creyendo en el Elohim de Israel. A esto era que tenía, mire todas las vueltas que él dio, sencillamente para entender al final, no, es que el asunto es aquí es con el Elohim de Israel.
El asunto aquí es tratar las cosas directamente con el dueño, con Yeshua, con el Mashiach. Ahora, después de que Naamán fue sanado, regresó a Eliseo con gratitud, proclamando su fe, su agradecimiento y ofreciéndole muchos regalos a Elisha. Sin embargo, Eliseo no aceptó los obsequios de dinero. No aceptó ni la plata, no aceptó la ropa de Naamán. Y uno dice, pero qué desperdicio, ¿por qué Eliseo no acepta eso? No, pues porque Naamán necesitaba saber que la salvación es un don gratuito de Adonai. Hoy también, los que servimos no lo hacemos por dinero, mis hermanos. No lo haga por dinero. No sirva por dinero porque es que la salvación es un don gratuito del Eterno. Y si usted sirve por dinero, si usted es una persona que está pidiendo dinero continuamente, pues da una impresión fea, da una impresión de que la salvación es algo costoso. Yo me recuerdo cuando en el pasado comencé este camino, la verdad quería profundizar en la palabra del Eterno y busqué varios rabinos para que me instruyeran. Llegué a un rabino y le dije, yo necesito que usted me dé clases de Torah. Y él me dijo, claro, con mucho gusto. Vale $40 la hora. $40 la hora de Torah. Le dije, ¿que así de costoso es aprender Torah? No, mire, hermano, los verdaderos siervos del Eterno no cobran por su servicio. No cobramos por esto. Lo que yo les digo, hermano, la Torah viviente, esto es un trabajo que hemos hecho años, hermano, años y miles de horas de trabajo, todos los escritos, todo este material. Nosotros no cobramos, hermano, por esto porque es que la salvación, es que la obra del Eterno, esto es un don gratuito. El llamamiento a servirle, esto es un don gratuito. Él nos llamó a esto. A mí me llamó desde que yo era soltero a servirle en su camino. Yo hice un pacto con él, un voto con él de servirle mi vida. Y es que eso es poco, hermanos. Entonces Eliseo no aceptó los obsequios de dinero, no aceptó la plata, no aceptó la ropa de Naamán. ¿Por qué? Porque Naamán y usted y yo necesitamos saber que la salvación del Eterno es un don gratuito del Eterno. Es un don gratis del Eterno. Pues usted tiene ahí la Torah viviente, eso es gratis, hermano. Los estudios que tenemos son gratis y ustedes ven que esto no es cualquier tipo de estudios. Tratamos de profundizarlos al máximo para que usted reciba toda la administración y el suministro del Eterno. Porque sabemos lo responsable y lo serio que es delante del Eterno hacer estas cosas. Entonces Naamán a lo último entendió, no, es que todo esto es gratuito. La sanidad es gratuita, mis hermanos. La salvación, esto es un don gratuito del Eterno. Usted no puede negociar con las cosas del Eterno. Lo que ha hecho mucha gente en el cristianismo, enriquecerse a causa de una obra que ellos no hicieron, porque todo lo está haciendo el Eterno. Ahora, en 2 de Reyes 5:15 dice, entonces con toda su compañía regresó al hombre de Adonai, fue y se puso delante de él y le dijo, bueno, he aprendido que no hay Adonai en toda la tierra excepto en Israel. Por lo tanto, por favor, acepta una bendición de tu siervo. Esto, mis hermanos, necesitamos aprender. Mire lo fácil que Naamán aprendió la lección. He aprendido que solo en Israel está el verdadero Elohim. Que el verdadero Elohim es el Elohim de Israel. Que el verdadero Mashiach es el Mashiach de Israel. Que Él es el verdadero Elohim de Israel. Es todo lo que usted necesita saber. Deje de buscar intermediarios. No, de pronto el primer ministro o el presidente o la Knesset. No, hermanos, vamos directamente al dueño del mundo y su plenitud, al dueño de Israel. He aprendido que no hay Elohim sino el Elohim de Israel. Esto es lo que nosotros necesitamos aprender. Y aprender a confiar en Él para todas nuestras cosas. Esto en cuanto a la Parashat Tazria. Ahora, en cuanto a las haftará de la Parashat Metzorah, esto sí que es maravilloso, hermano. Miren lo que muestra la palabra en esta haftará. Israel está bajo asedio de Ben-Hadad, el rey de Aram.
Sin embargo, el rey de Aram no sabía lo que sabía Naamán. Ahora, ¿qué era lo que sabía Naamán? Que el verdadero Elohim es el Elohim de Israel. El único Elohim verdadero es el Elohim de Israel. Ya Naamán tiene esta revelación. Ahora, el rey de Aram, él no sabía esta revelación. Debido a que el asedio era tan severo, la gente estaba confinada, mis hermanos, dentro de los muros de la ciudad. Todo el mundo estaba encerrado. Algo parecido a lo que está pasando hoy día, mire. Esto estaba pasando justamente en la Parashá Metzorá. Un asedio, una persecución, una cantidad de mentiras por todos los medios que a ustedes lo aterran. Usted prende la televisión y no hablan sino de COVID y de muertes y es mentiras, hermano. O sea, no hay tanto muerto. No que los hospitales están pero full de muertos. Mentiras, hermano. Eso es pura propaganda. Hoy ya están diciendo por canales internacionales como la CNN, la CBS y bueno, todos estos medios de comunicación. Sin embargo, la gente todavía les cree. Yo no les creo en nada ya. Bendito el Eterno, que Él nos liberó de todas estas mentiras. Ahora, toda la gente estaba confinada dentro de sus ciudades. Toda la gente estaba confinada con temor de que los iban a destruir, este rey de Aram. Era tanto el confinamiento, mis hermanos, era tanto el encierro que se había acabado toda la provisión de comida. Se había acabado todos los servicios, no había nada en la ciudad y la gente no podía salir. De tal manera que la gente recurre al canibalismo. Y mire lo que dice la palabra. 4 hombres con Zarat, 4 hombres leprosos, 4 hombres con Zarat que se sientan fuera de la ciudad, deciden desertar al campamento arameo para poder tener comida. Estos 4 hombres con Zarat. Recuerden que a Yeshua le decían el leproso. Ahora, ¿quiénes son estos 4 hombres con Zarat? ¿Por qué 4 hombres? Yeshua presentó 10, luego 1. Ahora aquí en esta Metzorá 4 hombres con Zarat. En el libro de Efesios habla de que hay varios tipos de ministerios que el Eterno le ha dado a su cuerpo, ¿no? Al cuerpo del Mashiach. Y muchos hablan de 5 ministerios, pero la verdad son 4 que están representando estos hombres. Estos 4 hombres están representando estos ministerios que dice Shaul, inspirado por el Ruach, aquí en el libro de Efesios 4:11. Dice así: además él dio a algunos ser emisarios, Shelihim, o embajadores, a otros profetas, Nevim, quienes hacen volver al pueblo a la Torá, a la palabra, a otros Besorim, proclamadores de las buenas noticias de redención, y a algunos pastores, Roín y Morín. Estos 4 hombres con Zarat están representando a estos hombres, a estos 4 ministerios. ¿Cuáles son? Los Shelihim, los Nevim, los Besorim y los Roín y Morín. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos creemos más que los demás. No somos igual de leprosos que todos. O sea, igual, es solo por la razón del Eterno que Él nos ha puesto en su ministerio, como decía Shaul. No porque seamos mejores, no. Usted y nosotros y todos somos personas con Zarat. Somos leprosos. Y estamos llamados nosotros a presentar al Eterno. Muchas personas dirán, no, pero mire, esos tremendos siervos. No, eso se llama orgullo. O sea, cuando no, es que yo sí soy un tremendo siervo. No, olvídese. Es que es a lo vil del mundo que el Eterno escogió, a lo menospreciado del mundo, a lo que no es. Esos somos nosotros. 4 hombres con Zarat. Esos somos. Ahora, estos 4 hombres que narra aquí la Metzorá,
la Haftará de Mensorá, se sientan fuera de la ciudad. Lógicamente saben que los leprosos estaban aislados de la comunidad y ellos se sentaban afuera de la ciudad y deciden desertar. Ellos pertenecen al pueblo, son 4 leprosos del pueblo, pero deciden desertar al campamento arameo. Recuerda que adentro ya no había comida. Adentro la cosa estaba difícil. Y además eran leprosos, no podían entrar. Ahora, ellos deciden desertar al campamento enemigo, a los que los tenían asediados para poder tener comida. Sin embargo, cuando llegan al campamento, todo está en silencio, hermanos. El ejército ya había huido, dejando atrás todos sus tesoros. Cuando creyeron escuchar el sonido de un gran ejército acercándose. Por supuesto, el Eterno, el Elohim de Israel, había intervenido milagrosamente para ayudar a su pueblo. Mire cómo está registrado en 2 de Reyes 7:6. Porque Adonai había causado al ejército de Harán oír el sonido de carruajes y caballos. Sonaba como un ejército inmenso y se dijeron el uno al otro: el rey de Israel debe haber contratado a los reyes de Iti y a los reyes de Misraín para atacarnos. Y salieron, hermano, huyendo del lugar. Ahora, estos hombres, esos 4 hombres que estaban ritualmente inmundos y habían llegado al campamento y lo encuentran totalmente desocupado, mis hermanos. Ellos no pueden creer la buena suerte, digamos así, que tuvieron. Comen hasta saciarse, toman parte de la plata, el oro, la ropa. Después de comer 2 veces se dieron cuenta de que debían compartir la noticia con los que pasaban hambre, que estaban confinados dentro de la ciudad devastada por la guerra. Y lógicamente, si no lo hacían, pues se sentirían culpables de dejarlos morir de hambre. Hoy, mis hermanos, necesita el Eterno a estos leprosos. Hoy necesita que nosotros sigamos proclamando al mundo confinado, a las ciudades encerradas, hermanos, por el miedo, por el temor que les han infundido. Hablar la palabra, hablar las palabras de esperanza del Eterno. Estos Metzorá, mis hermanos, estas personas afectadas por el Zarat, estas personas con lepra, estos marginados que presenta la Haftará Metzorá, se convierten en héroes de la historia. Ahora, en Malachim 7:6, ¿qué dice? Porque Adonai había causado al ejército de Harán oír el sonido de carruajes y caballos. Sonaba como un ejército inmenso. Y se dijeron el uno al otro: el rey de Israel debe haber contratado a los reyes de Iti y a los reyes de Misraín para atacarnos. Mientras que los leprosos eran marginados, solo a los leprosos, recuerde, solo a la gente contaminada, solamente a la gente de verdad enferma, era a aquellos que se debían marginar. Y esta es la locura que debe oír todo presidente, todo mal político de las naciones. Y aún todos los malos médicos y todos los malos practicantes y todos los que se han vendido para engañar al mundo con esta pandemia. Ellos deben escuchar lo que enseña la Escritura, lo que enseña el Eterno a través de su Torah. Que se aíslan solamente a los enfermos, no a los sanos. Los sanos tienen que seguir su vida. Y usted como sano tiene que despertarse. Olvídese de su mascarilla, es mentira, eso no le va a evitar nada porque no hay nada. La vacuna no es para el virus. El miedo es sencillamente para que usted se ponga esta vacuna de la muerte. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Él había encerrado a todo el mundo para matarlo de hambre. Y es que el Eterno nos está hablando la palabra para hoy también. Entonces, mientras que los leprosos eran marginados, eran aislados, eran puestos en el campo, en la Haftará, en la Metzorá, ellos mismos se convierten en los héroes de esta maravillosa historia, mis hermanos.
La lectura de la Haftará describe cómo 4 leprosos tomaron un gran riesgo y terminaron con una recompensa maravillosa. En ese momento los sirios habían colocado un terrible asedio contra Samaria, contra el reino del norte. Estos asirios tenían a todo el mundo encerrado, peor que ahora o como ahora. Los sirios hoy también no es lo mismo, se ha colocado un terrible asedio contra todas las naciones. En este tiempo fue contra Israel. Lógicamente, en Israel también está pasando esto. Pero aquí los sirios habían colocado un terrible asedio contra Samaria, que es la capital del reino del norte. Y esto resultó, mis hermanos, en una hambruna catastrófica. Hoy, si el mundo no se despierta y sigue obedeciendo las mentiras de todos estos líderes falsos, hermanos, que se han levantado, todos estos políticos corruptos que hoy dominan, todos estos criminales, hermanos, que dominan el mundo, esto, si el mundo no se despierta y deja de creer a toda esta mentira, hermano, el mundo va para allá. El mundo terminará en una hambruna catastrófica, como ya se está presentando aquí en la parashá con relación a lo que pasó con Samaria. Las provisiones de alimentos se habían consumido, se habían acabado. Todos los habitantes de la ciudad enfrentaban una muerte segura. Hermano, que ya no había comida, no podían salir porque los ejércitos los acababan. Ahora, la situación era tan desesperada que algunos de los israelitas planearon medios extraordinarios para satisfacer el hambre. Algunas mujeres estaban planeando usar la carne de sus propios hijos como alimento. Uno dice, padre, ¿y esto no es lo que estamos viendo? Esto ya se está viendo. Más de 8 millones, entre 8 y 9 millones de niños, hermanos, se pierden al año en el mundo. Y uno dice, ¿para qué los usan? Hermano, para alimento también. Venden los órganos para alimento porque hay mucha gente que come carne, venden su sangre, lo sacrifican. Eso estaba pasando también en este tiempo. Y aquí las mujeres estaban planeando usar la carne de sus propios hijos como alimento. Es que no es que la historia se repite, el Eterno nos está mostrando ya claramente el problema. Ahora, los leprosos, estos 4 leprosos, conferenciaban entre ellos, estaban ahí hablando entre ellos y decidieron, dado que iban a morir de todos modos, pero planearon hacer algo loco, ir al campamento enemigo a pedir comida. Lógicamente podrían ser asesinados, pero de nuevo podrían salvar sus vidas. O sea, cualquiera de las dos cosas, o se salvaban o se morían. Y mire cómo razonaron, mire cómo dice Segunda de Reyes 7, 3 y 4. Ahora bien, había 4 hombres con Sarat a la entrada de las puertas de la ciudad. Y uno de ellos le dijo al otro, ¿por qué hemos de sentarnos aquí hasta que muramos? Si decimos entraremos a la ciudad ha sido golpeada con hambruna, así que moriremos allí. Y si nos quedamos sentados aquí, también moriremos. Así que vayamos y no rendimos al ejército de Aram. Si ellos perdonan nuestras vidas, viviremos. Y si nos matan, solamente moriremos. Ahora, el rey Joram de Israel culpó al profeta Eliseo por la calamidad y juró condenarlo a muerte. Pero Eliseo hizo una profecía impactante, mis hermanos. Al final del día, dijo Eliseo, Elohim enviará alivio y la hambruna terminará. Cuando los leprosos llegaron al campamento de los arameos, no encontraron a nadie allí. ¿Por qué? Habían escuchado, mis hermanos, ruido y pensaron que se acercaba un gran ejército.
por lo que huyeron para salvar sus vidas, dejando mucho atrás, incluida la comida, las riquezas, todo, hermano, dejaron todo el botín. ¿Quién hizo esto? El Elohim de Israel. El Elohim de Israel al que Naamán acababa de conocer. Elohim preparó el camino. Cuando vio a esos leprosos salir con esperanza hacia un futuro mejor, los enfrentó con su poder sobrenatural. Todo lo que tenían que hacer los leprosos ahora era entrar y tomarlo. Iban de una tienda a otra festejando, bebiendo, llevándose plata, oro y cosas valiosas, cosas maravillosas. Entonces los leprosos empezaron a experimentar dolores de conciencia. Se dieron cuenta de que no podían quedarse con todo el sustento y el tesoro para sí mismos cuando su propia gente se estaba muriendo de hambre. Así le dijeron al rey, quien al principio asumió que era un truco. O sea, cuando los leprosos le dicen al rey, el rey pensó que le estaban tendiendo una trampa. No les creyó. ¿Pero qué hizo? Envió mensajeros para descubrir la verdad. Una vez que los mensajeros regresaron con un buen informe. La gente salió y saqueó el campamento de los arameos, cumpliéndose la profecía que había dado Elisha. Imagínense, hermano, la bendición que los israelitas y los leprosos se habían perdido si los leprosos hubieran decidido temerosamente no hacer nada. ¿Qué bendiciones tiene Elohim reservadas para cada uno de nosotros? Simplemente esperando que las tomemos cuando tengamos la confianza absoluta y el valor para dar un paso adelante hacia lo desconocido. Sí, mis hermanos, hay un tiempo para sentarse y esperar en Adonai. Pero luego llega el momento de levantarnos y decir, no me voy a sentar aquí más, voy a salir y correr los riesgos. Puede que no lo consiga, puede fallar, pero al menos lo intenta. ¿Qué nos mantiene atrapados en la arcilla fangosa en lugar de volar con alas como águila? ¿Saben qué, mis hermanos? El temor, el miedo. Y de esto es que está lleno el mundo. Los medios de comunicación, hoy día, la prensa, la radio, la televisión, los políticos, los médicos corruptos, asesinos, hermanos, todo esto están llenando al mundo de miedo, de terror, y tienen al mundo encerrado. Hermano, es tiempo de levantarnos como estos leprosos. Deshagámonos, hermanos, pidámosle rajena al Eterno, misericordia al Eterno. Y dejemos de tener miedo a lo desconocido, miedo al fracaso. Otros tienen miedo al éxito, miedo a la responsabilidad, miedo al abandono. Bueno, la lista de esto podría ser, no sé a qué le tenga usted miedo en cuanto al servicio del Eterno. Miedo a servir al Eterno, no, hermano, es lo que menos debemos tener. Si usted tiene un llamado del Eterno, mejor todavía, no le tenga temor a nada. Sin embargo, la verdad es que Elohim no nos ha dado, como dice su palabra, un ruach de temor. Él no nos ha dado un ruach de temor. Él nos ha dado un ruach de poder, un ruach de amor, de una mente sana, de una mente para pensar sabiamente. El único temor que debemos tener es el temor a nuestro Elohim, al Elohim de Israel, al Mashiach de Israel, porque este es el comienzo de la sabiduría. ¿Qué dijo Yeshua? Yeshua vino a darnos vida y vida en la medida más abundante. Pero algunos de nosotros nos estamos perdiendo esta vida abundante porque tenemos miedo de seguir adelante. Queremos tirar la toalla, como dice la gente, dejar todo botado todo. No. Necesitamos seguir adelante con confianza. Llevamos en el ministerio más de 30 años, mis hermanos. Desde el año 90 comenzamos el ministerio. 30 años, el Eterno no me ha fallado. 30 años, Él no nos ha fallado.
Por lo tanto, necesitamos seguir con confianza. Y aun si es necesario probar un enfoque diferente, sin temor, si Él nos ha guardado todo este tiempo, Él lo hará. Sí, hay un tiempo, mis hermanos, para esperar en Adonai. Y hay veces que hay que esperar en el Eterno. Y hay que ser pacientes. Pero también hay momentos en que Adonai está esperando que demos un paso de fe. A veces cuando las situaciones en nuestras vidas han sido malas, especialmente durante mucho tiempo, podemos perder la esperanza de que las cosas cambien alguna vez. Y tal vez, no, para mí no, pobre yo. No. Hay veces que parece que no hay ninguna mejora. Pero Elohim no siempre trabaja en una escala gradual. Él nunca siempre trabaja de la misma manera. No, es que hay que ir despacio, es que hay que dar pasitos. No siempre Él trabaja así, no siempre lo hace de la misma manera. Porque de repente, pitón en hebreo, de repente la hambruna terminó. De repente, mis hermanos, esta hambruna de este asedio, de repente terminó. De repente las cosas pueden cambiar para nosotros. De repente las cosas pueden cambiar para usted. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, como pasó por la intrepidez de estos 4 leprosos aquí. Por lo tanto, mis hermanos, no se desanimen, no nos desanimemos. Sigamos adelante, prosigamos aún con mucha más fuerza, con mucho más encargo. Como dice el libro de Hebreos, por lo tanto debemos salir a Él también. Debemos salir a Él. Hermano, no busque en otra persona, no busque por fuera de Él. Clame a Él, conózcale a Él. Busque tener experiencias con Él. Por lo tanto, debemos salir a Él también fuera del campamento, mientras llevamos su vergüenza que Él llevó. Miren, mis hermanos, Elohim usó a 4 leprosos para traer salvación a Israel. Es que es nuestro ministerio, es el ministerio que el Eterno nos ha dado en este tiempo. Somos estos 4 leprosos para traer salvación a Israel, mis hermanos. Estos 4 leprosos nos recuerdan que podemos superar las limitaciones y podemos superar las etiquetas culturales para marcar una diferencia positiva en nuestro mundo. Nosotros, mis hermanos, los creyentes en el Mashiach, somos los únicos que traemos las buenas nuevas de salvación al pueblo judío. Nosotros, usted, yo, nosotros, mis hermanos, los creyentes en el Mashiach, somos los únicos que traemos las buenas nuevas de salvación al pueblo yehudí. Lógicamente, a veces somos considerados leprosos, y es que eso somos. Somos considerados leprosos, marginados, rechazados, religiosos. Hermanos, digan lo que digan, es que eso es lo de menos, y así trataron a nuestro Mashiach. Eso no nos va a detener, hermanos. Eso no debe detenernos. ¿Qué dice la palabra? Tenemos que vivir fuera del campamento, fuera de la comunidad de Israel. Estamos llamados a eso, mis hermanos, como estos 4 leprosos, a ser marginados, a ser marcados, a tenernos fuera de la comunidad de Israel debido a nuestra fe en Yeshua, en el leproso, como ellos le dicen, en Yeshua el Mashiach. Y a nosotros también nos consideran igual, leprosos. Pero, mis hermanos, estamos dispuestos a salir del campamento, dispuestos a salir de comunidades, tal como lo hizo nuestro maestro, para llevar su reproche por su causa, especialmente en un tiempo tan cercano a su venida. Lamentablemente, el pueblo yehudí, con el que nos encontramos a menudo, sospecha, pensando que estamos tratando de engañarlos para que se conviertan a otra religión, supuestamente, para alejarlos de nuestra herencia Kadosh.
para alejarlos supuestamente de la fe transmitida de nuestros antepasados, Abraham, Isaac, Jacob. Mis hermanos, nada más lejos de la verdad. No queremos llevar a Yehudí a ninguna religión. Queremos, como esta niña le dijo a Naamán, en Israel hay un profeta. Es llevarlos al profeta para que disfruten de la verdadera herencia Kadosh, de la verdadera fe transmitida por nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Solo queremos compartir con nuestra gente de nuestro pueblo las maravillosas riquezas de la pureza espiritual y el alimento que hemos encontrado en Yeshua, el pan de vida, el pan del cielo. Amén, mis amados hermanos, y que estas palabras, hermano, de esta parashá de verdad que son hermosas, maravillosas. Bendito el Eterno, hermano, por todo esto que habla para nosotros, por encorajarnos, hermano, en este tiempo que estamos viviendo algo parecido, pero, hermano, puestos los ojos en Yeshua. Puestos los ojos en Yeshua. Como dijo Shaul, no desvíe su mirada de él, hermano. Él es nuestra victoria. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Yeshua es el Mashiach. Hermano, en Él venceremos toda oposición, en Él venceremos toda persecución, en Él venceremos toda estrechez, en Él venceremos, hermano, cualquier asunto que tengamos que enfrentar, aún el mismo enemigo. Amén, mis amados hermanos. Shabbat Shalom.